¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Vides, soy editor de deportes en el diario de hoy. Hoy vamos a platicar sobre algunos consejos de redacción deportiva. Primero les cuento un poco sobre mi trayectoria. Ya son 18 años haciendo periodismo deportivo. He tenido la oportunidad de ir a varios eventos internacionales de cobertura, por ejemplo, 2 Copas del Mundo, unos Juegos Olímpicos, distintos partidos de selección nacional, coberturas de Juegos Panamericanos y demás. Así que bueno, toda esta experiencia vamos a intentar resumirla en función de consejos bien prácticos sobre cómo cubrir un evento deportivo en mi escuela, en mi centro educativo, en mi colegio. Así que aquí vamos con los consejos. Bien, el primer paso es definir para quién escribimos, para quién vamos a preparar este material. Esto es importante porque determina la manera en la que vamos a preparar nuestro trabajo, nuestra cobertura. No es lo mismo escribir solo para niños o también para profesores, también para técnicos o incluso si es una pieza que se va a leer a nivel general. Entonces, para quién escribimos es fundamental. Y es importante también dominar el entusiasmo, porque a veces queremos ir a la cobertura, llegar de un solo al partido y tal vez no llegamos preparados. Todo esto forma parte de esta etapa de la precobertura. La siguiente etapa es tener claro en qué plataforma o soporte vamos a escribir. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una pieza que se va a leer en una revista, que se va a leer con más calma, a una pieza que se va a escribir para un periódico o para una publicación impresa al día siguiente del partido, así vamos a escribir una pieza en digital que se va a producir y publicar el mismo día a pocas horas o incluso minutos que haya terminado el juego. No es lo mismo porque la manera en la que nos van a leer es diferente. La revista, el periódico se lee de forma más reposada, por lo tanto podemos escribir con más detalle. En cambio, en una pieza digital la velocidad es importante. Asimismo, también hay que determinar si la pieza va para radio, si va para televisión, si va para un corto audiovisual. Y las redes sociales también tienen su propia lógica, su propia forma de entender. No es lo mismo un post en Twitter que en Facebook, en Instagram, cualquier red social que se les ocurra. Entonces, esto es importante porque dependiendo de la plataforma en la que vamos a escribir, eso va a determinar también nuestro lenguaje, la extensión de la pieza y los recursos que podemos tener a nuestra disposición. En este taller audiovisual, sobre todo, lo vamos a enfocar a piezas que vamos a escribir para un sitio web, que es la principal herramienta que tiene College Cup para comunicarse. Así que continuamos con los consejos. La siguiente etapa es la documentación. Esto es tener claros quiénes son los equipos o los atletas que van a entrar en juego. Por ejemplo, si es un partido de fútbol, yo tengo que tener claro quiénes son las estrellas de cada equipo, quiénes son los jugadores a seguir, el nombre del entrenador y también documentarme sobre quiénes no van a jugar, quiénes no están por ausencia, ya sea por suspensión, porque tienen una lesión. Y también debo tener claro el momento en el que llega cada equipo. Por momento me refiero a que puede ser que un equipo lleve 7 fechas sin haber podido ganar, o que lleve 5 victorias consecutivas, o que tenga una empatitis de 3 empates consecutivos. Tengo que llegar al partido claro del momento en el que llega cada equipo. Y esto se hace antes del juego. También necesito saber el árbitro, necesito saber el estadio, la fecha que se está desarrollando, porque el momento del partido también tiene que ver. No es lo mismo debutar en un torneo a cuando ya se está jugando, por ejemplo, la vuelta de unos cuartos de final o si es la final. Y todo esto tengo que saberlo antes de llegar al partido. También puedo documentarme sobre antecedentes entre estos equipos que se están enfrentando, o si es el campeón, o si fue el que terminó último en el torneo pasado. Pero toda esta investigación es previa a la cobertura del partido para llegar debidamente informado y así la historia va a tener mayor carne informativa. Bien, luego ya llegamos a la etapa de la cobertura en sí, el día del partido cuando ya voy a la cancha. ¿Qué tengo que buscar? Lo primero es buscar las alineaciones. ¿Quiénes son los que van a jugar? Me acerco al cuerpo técnico y si puedo incluso platico con ellos un momento para poder conocer cómo llegan, porque a veces hay cambios de última hora, alguna lesión incluso durante el entrenamiento de calentamiento, se lesionan, entonces eso tengo que tenerlo claro. También las ausencias tengo que confirmarlas y una vez con eso yo ya tengo claro quiénes son los que van de titulares, también los que van de suplentes, los que están a disposición en la banca. Todos esos datos los confirmo ya estando en la cobertura. Luego al comenzar el juego no todo es relevante. No es necesario anotar cada una de las jugadas, todos los despejes, todas las faltas. No, pero sí es importante en el caso de un partido de fútbol, obviamente los goles, el minuto en el que se hizo el gol, una pequeña descripción de cómo fue el gol, si fue un centro desde la derecha, si es posible, quién hizo el centro, quién convirtió, si le pegó de izquierda, de derecha, de cabeza, con cualquier parte del cuerpo que haya conectado, si fue de penalti, si fue en un tiro libre. Es importante anotar la descripción del gol y para esto hay que estar muy concentrado en el partido, no estar viendo otras cosas
Y algo muy importante, acá no pesa la subjetividad. No importa si le voy a un equipo o al otro, o si está jugando mi colegio o no. Mi trabajo es informar. Tengo que contar qué pasó en el partido. Sin colores. Y también es importante anotar las amonestaciones, las faltas disciplinarias, amarillas, rojas, los cambios y sobre todo estar bien pendiente de cuando un cambio funcionó. Por ejemplo, hay jugadores que entran al partido y realmente lo cambian por la táctica, por el sistema de juego, porque se echan el equipo al hombro. Entonces todas estas son anotaciones que yo debo tener en mi libreta para después poder contar la historia. Y algo que, si incluso pueden hacerlo, le da una riqueza importante a las notas, es llevar estadísticas. Por ejemplo, yo puedo contar disparos a gol, yo puedo llevar un control de cuántos tiros de esquina ha habido en el partido. En el caso del baloncesto aplica todo esto también, por supuesto es un deporte diferente, pero también yo puedo fijarme en un jugador que, como ya hice la investigación, yo sé que es triplero, que hace muchos tiros de tres, entonces puedo llevar un control de cuántos hizo en cada periodo. Esto requiere de mucha concentración. No vamos a ver el juego como hincha, como aficionado, vamos a trabajar. Tenemos que estar concentrados en lo que está pasando para poder llevar todas las anotaciones correctas. Esos son los datos fundamentales que tenemos que seguir durante el partido para después poderlos desarrollar. En la cobertura vale mucho la concentración, anotar los datos relevantes y luego los vamos a ir formando ya en la nota. Bien, una vez termina el partido o el encuentro futbolístico deportivo, pasamos a la post-cobertura. Ya terminó el juego, pero ahora necesitamos conocer las reacciones de los protagonistas sobre el juego. ¿Esto qué implica? Bueno, tengo que acercarme, ya sea si hay una zona mixta, ojalá hubiera más conferencias de prensa un poco más organizadas, ordenadas, para poder acercarse a los protagonistas del partido de una forma correcta. Si no, pues directamente puedo ir a buscar al entrenador, al jugador que hizo 2 goles, al jugador que cometió el error fundamental en el partido. Va a ser más fácil saber a quién dirigirme, porque como estuve bien pendiente del juego, sé quiénes fueron los protagonistas, tanto positivos como negativos del juego. Entonces ahí tengo que decidir, me conviene el entrenador, me conviene el que hizo 3 goles, ahí tomo la decisión. Y luego, esto es bien importante, al acercarme a conseguir las reacciones, tengo que buscar que sean palabras que tengan peso, que tengan algo importante que contar. ¿Por qué? Porque normalmente, y sin el ánimo de hacer burla, los futbolistas contestan más o menos lo mismo. Cosas como, bueno, sí, dimos todo, salimos por los 3 puntos, la verdad es que es un resultado que nos complica o que nos favorece, vamos a darlo todo por esta afición. Y esas son frases hechas que lo dicen todos. ¿Qué va a pasar? La nota que tú estés haciendo no va a ser diferente a la que haga cualquier otra persona porque te están diciendo lo mismo que dice cualquier otro futbolista. Entonces no, tenemos que hacer las preguntas adecuadas para que nos den las respuestas que queremos. Por ejemplo, si hago una pregunta demasiado abierta y solo digo, ¿qué opinas del resultado? Esa es una pregunta demasiado amplia y te van a contestar lo mismo. Pero si yo sé que alguien, por ejemplo, cometió un error, yo le puedo decir, amigo, en la jugada tal, tú hiciste un pase hacia atrás y se la regalaste al delantero. ¿Qué pasó en esa jugada? Le estás haciendo una pregunta bien específica que lo tiene que llevar a una respuesta específica. Si te contesta con algo muy de cajón o muy libre y no te está diciendo todavía una información de peso, se vale repreguntar. Lo que tú tienes que hacer, lo que todos tenemos que buscar al momento de ir por las reacciones es conseguir reacciones interesantes, válidas, que haya carne informativa. No permitir que se vayan con las respuestas de siempre, porque eso lo que nos va a dar es pobreza de contenido. Entonces tenemos que ir igual con el entrenador, siempre con respeto, pero se le puede preguntar sobre lo bueno y malo que se hizo durante el desarrollo del partido. La clave para mí en este punto es ser la voz del aficionado. ¿Qué preguntaría un hincha al terminar este partido? ¿Cuáles son las cosas que les pueden haber molestado de cómo jugó su equipo y preguntárselas al entrenador o al jugador? Esto es importante porque no podemos permitirnos preguntas vacías porque vamos a tener respuestas vacías también. Y lo otro que tenemos que aprovechar en ese momento es buscar a los árbitros y a los entrenadores por si tenemos alguna duda. A veces no queda claro quién hizo el gol, quién hizo el pase, si hubo una lesión le podemos dar seguimiento a cómo está el jugador. Todo eso se hace después del partido y es información que va a ser relevante cuando ya vayamos a armar la nota. Todo esto es la etapa de la post-cobertura. Y llegamos a la etapa final, que es ya la producción del material. Bien, lo primero es que tenemos que darle un orden a nuestra nota. El orden tradicional es un antetítulo, que es información que coloca o ubica el contenido. Por ejemplo,
San Salvador, si lo queremos geográfico, o La Libertad, San Miguel, donde haya sido el juego. Otra forma es baloncesto, fútbol. Otra forma es cuartos de final. Cualquier información extra que nos ayude a ubicar la lectura de las personas. Lo otro es el título, que es clave que tenga dos elementos, que dé la mayor información posible. Es corto, el título es bien cortito, no son títulos largos. Debe lograr informar sobre lo más esencial que pasó en el partido, pero al mismo tiempo nos tiene que picar para leer la nota. Porque si el título te dice todo, posiblemente no te metas a leer la nota, porque el título ya te resolvió todo. Entonces hay un poco de magia en cómo hacer el titular. No hay un manual único para hacer titulares, pero sí vigilen eso, que resuma lo que pasó y que al mismo tiempo pique o enganche para poder leer la nota. Luego se pone una entradilla, que es información extra para siempre llevar o guiar la lectura. Luego va el primer párrafo, que de eso ya vamos a platicar cómo resolverlo. Luego va el cuerpo de la nota y al final va el remate de la nota. Las notas no deben quedar flojas, pero de eso ya vamos a platicar un poco más adelante. Esos son los elementos básicos. Una técnica tradicional es la pirámide invertida. ¿Qué es esto? Es básicamente un triángulo al revés, donde la información más importante va al principio, luego se coloca información secundaria, luego información de antecedentes o contexto y luego alguna declaración final o un remate final. Esto funciona mucho porque al principio das lo más importante, pero el problema es que posiblemente las personas no terminen de leer la nota hasta el final. Entonces es una técnica que informativamente, por ejemplo, si es una pieza digital y tienes el tiempo en contra y debes hacerlo muy rápido, funciona, porque voy a poner lo más importante y luego lo secundario. Pero si lo que buscamos es una pieza, por ejemplo, para revista o para periódico, posiblemente no sea muy recomendable esta técnica, porque ahí buscamos que nos lean hasta el final. Pero es una técnica que funciona mucho. La siguiente técnica tiene que ver con las 6 preguntas. Esto es que en el primero y segundo párrafo logremos contestar qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esto es, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Si logramos desarrollarlas todas en toda la pieza, seguramente vamos a tener la información adecuada para que nos puedan comprender. Ojo con el por qué y el cómo, porque normalmente son preguntas más profundas que requieren más desarrollo. Pero en el primer párrafo sí es bien importante que quede claro quiénes fueron los protagonistas, dónde fue, cuándo fue el partido y cómo se desarrolló. A veces caemos en la tentación de ponernos demasiado literarios, muy inventivos con la narrativa, etcétera, y a veces ya vamos por el tercer párrafo y no nos han dado el resultado del partido. Piensen en función del tiempo del lector. Se han metido a su sitio web para saber qué pasó en el juego, lo más importante. Entonces, además del titular y la entradilla para enganchar la lectura, en el primer párrafo tenemos que contestarle eso. ¿Quiénes fueron los protagonistas más importantes? Les doy un tip. Cuando ustedes salen de la cancha y les preguntan ¿cómo estuvo el juego? Eso, ¿cómo se lo contarían a un amigo, a un tío, a un primo que les ha preguntado por el juego? Eso es la esencia del partido. La roja que fue clave para que el juego se terminara decantando por uno u otro, el gol. Tienen que contar lo más trascendental del juego en los primeros párrafos. Esto sí es una pieza, insisto, informativa digital, para que tenga mayor funcionalidad y sea más fácil de leer para las personas que buscan información rápida. Sin embargo, también hay otras maneras creativas de hacer el primer párrafo de la nota. Por ejemplo, puedo comenzar contando cuál fue la jugada clave del partido y a través de eso emociono al lector y se va a quedar leyendo la nota. Puedo entrar con una frase. Tal vez el entrenador o un jugador dijo algo al final y puedo entrar por esa frase para contar la historia del juego. Son dos maneras de entrar al partido sin necesidad de hacerlo tan tradicional como las otras técnicas anteriores. Y en general, no estoy diciendo que no puedan ser creativos. Sí pueden buscar otras formas de contar el juego siempre y cuando informen sobre lo básico que ha pasado. Y el remate de la nota es bien importante porque hay notas que a veces quedan como demasiado abiertas y pareciera que terminó el partido y no pasó nada. Si pueden, hagan un recuento de lo que implica el resultado del partido. Por ejemplo, con esta derrota el equipo se queda complicado en su fase de clasificación, debe ganar el siguiente partido que es contra tal equipo para lograr meterse en esa zona. Por ejemplo,
Este tipo de remate ayuda porque cierra lo que pasó en el partido, ubica al lector y sabe lo que viene más adelante en ese torneo deportivo. Bueno, estos han sido algunos consejos prácticos de redacción deportiva. Mi nombre es Carlos Vides, editor de deportes del Diario de Hoy. Me pueden buscar en Twitter como @celvides. También si gustan un correo electrónico a carlos.vides@eldiariodehoy.com. Con mucho gusto les contestamos sus inquietudes, sus preguntas. Ha sido un placer. Un saludo a toda la comunidad de College Cup.